hallar la función inversa de f de x igual a 2 menos raíz cúbica de 1 menos x. Bueno, vamos con el problema 18 de esta serie de matemáticas. Si quieres estar al día de todas estas publicaciones, puedes suscribirte al canal de la Universidad Udima. Vamos a empezar viendo lo que es la teoría de la función inversa, y lo vamos a ver con un ejemplo sencillo. Vamos a coger la función raíz de x. Esta función está definida en los positivos unión con el cero. Y toma valores en R, es decir, me defino de aquí en los reales. Aunque tome valores en R, la imagen de f también va a ser solamente los positivos y el cero. La imagen de f de una función cualquiera simplemente es el conjunto formado por todas las imágenes de los x. Es decir, cojo un x del dominio, le calculo la imagen y f de x pertenece a la imagen de f. Esto, si lo representamos en un diagrama de conjunto, aquí tendríamos R más unión con el 0. Aquí podríamos poner R. Y aquí solamente esta parte va a ser la imagen. Es decir, a los puntos donde llega la f. Bueno, como teníamos la función raíz de x, 0 me va al 0. Vamos a poner aquí la función que estoy utilizando ahora. El 4 me va al 2, el 9 me va al 3, el 16 me iría al 4. Esta sería la f. Bueno, pues la función inversa de f lo que me hace es dar la vuelta a esta flecha. Es decir, el 0 me va al 0, el 2 al 4, el 3 al 9 y el 4 al 16. Entonces, para que esto se pueda hacer, esta función tiene que ser inyectiva. ¿Inyectiva qué quiere decir? Que si cojo x distinto, sus imágenes también son distintas. Está claro que aquí sí se cumple, porque si cojo dos números reales distintos, sus raíces cuadradas también son distintas. Este sería el concepto de inversa. Para que una función tenga inversa, tiene que ser inyectiva. Y entonces de lo que se trata es de, dado un y, encontrar el x tal que f de x es igual a y. La propiedad fundamental de la función inversa es que si la compongo con f menos 1 compuesto con f, en el x me da x, en el otro orden también. Esto es obvio porque supongamos que en la función anterior el 4 me iba al 2 mediante f, y ahora mediante la inversa el 2 me va al 4. Entonces cuando yo haga f menos 1 de f en el 4, pues esto sería f menos 1 de f de 4, es decir, f menos 1 de 2. Entonces recupero el 4. Si lo hago en el otro orden también, es decir, si primero aplico
Aquí tendría que empezar aplicándolo en el 2. Tendría f de f menos 1 de 2. Es decir, me quedaría f de 4 y f de 4 da 2. Es decir, se obtiene la función identidad. F menos 1 con f es igual a la función identidad. La función identidad es la que me lleva el x al x, la que no me mueve ningún, me deja fijo todos los x. Y ahora, ¿cómo se puede calcular? Este es el concepto de inversa. Y la propiedad fundamental es que al componerla con la f en cualquiera de los dos órdenes, me da la función identidad. ¿Cómo se puede hacer el cálculo de la función inversa? Vamos a poner otra vez la f que tenemos, que era la raíz de x, y vamos a utilizar también la notación de la y. Entonces, como habíamos dicho, que la función inversa lo que me recuperaba era la x a través del y, tengo que buscar una expresión donde la x esté despejada en función de la y. Entonces aquí en esta expresión, para despejar la x en función de la y, si yo elevo al cuadrado, pues me quedaría y cuadrado igual a x. Y ese es el cálculo, ese sería lo que hay que hacer a la y para recuperar la x. Si yo cojo el 9 y mediante la f, que era la raíz cuadrada, me ha llevado al 3, a esta y, ¿qué tengo que hacerle? Elevarle al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, que es esta expresión de aquí. Y ya recupero la x. Lo que pasa es que luego esta notación de aquí, como la variable independiente de una función siempre se suele coger la x, y aquí la variable independiente es la y, pues lo que hago es utilizar la siguiente notación. F menos 1, el f menos 1 es la notación de la función inversa, no es que esté elevado a menos 1. Lo que hago es, la función inversa en el punto x es x cuadrado. Es decir, simplemente es cambiar la notación, pero el cálculo ya estaba hecho en este paso. Esta fórmula me decía que si yo elevo y al cuadrado recupero la x. Y este segundo paso ha sido simplemente escribir en la notación usual de las funciones, donde la x es la variable independiente. Entonces vamos a ver ya cómo calculo la inversa de esta función. Utilizamos la notación de la y, porque va a ser más fácil despejarlo. Va a ser más fácil despejar la x en función de la y. Y entonces aquí ahora, en esta expresión, quiero despejar la x, entonces empiezo a operar. Y menos 2 sería igual a menos la raíz cúbica de 1 menos x. Ahora puedo cambiar esto de signo y me quito el menos de aquí, de la raíz cúbica. Siguiente paso que tendría que hacer, elevo al cubo y ya cada vez voy teniendo la x más sola. Y ya por fin puedo despejar la x. La paso a la izquierda. Esto ahora pasaría restando. Y esa sería la función inversa. Eso es lo que tengo que hacer a la y para recuperar la x de donde venía. Y ahora, utilizando otra vez la notación de la función inversa, podría poner que la función inversa en el punto x es igual a 1, y ahora sustituyo aquí la y por una x. Y esa sería la inversa. Si hacéis el cálculo de
f compuesto con f a la menos 1 en el x, vaya a ver que esto me da x. Y si lo hacéis en el otro orden también. Es la propiedad fundamental de la inversa. Y ya estaría hecho el problema este.